Este fanfic y personajes no me pertenecen. Derechos del fanfic a Eternally Link del fanfiction del creador en la descripción. Capítulo 31. Tras haber alcanzado nuevas cotas de favor del Señor Oscuro, Severus era libre de ir y venir a su antojo. No tenía que preocuparse por la vigilancia ni demostrar su lealtad mediante las típicas actividades de los mortífagos. Claro que no podía durar, Voldemort era demasiado paranoico como para dejar escapar a alguien por mucho tiempo, ni siquiera a su sirviente de mayor confianza. ¿Cuánto tiempo tenía? ¿Unas semanas, tal vez? ¿Días? Daba igual. Severus pensaba aprovechar al máximo su período de gracia, por eso solo pasó una noche en Hogwarts antes de partir de nuevo. Asuntos para el Señor Oscuro, le dijo a Lily, evitando su mirada curiosa. No sé cuánto tiempo tardará, pero no debería ser más de unos días. ¿Estarás bien mientras no estoy? Ella echó un vistazo a las abundantes fuentes que él había puesto sobre la mesa, visiblemente divertida. Bueno, tal vez se había excedido un poco, pero era mejor dejarle demasiada comida que poca. Además, un buen encantamiento de éxtasis garantizaba que la comida no se estropearía en su ausencia. Muy bien. Cogeré algunas cosas y me marcho. Entró en la habitación para preparar lo esencial. Ropa limpia, un pequeño botiquín de primeros auxilios, un par de libros y algunas otras cosillas. Absorto en sus preparativos, apenas se percató de los suaves clics que venían de la otra habitación hasta que salió y encontró un mensaje esperándolo en medio del suelo. Te extrañaré. Lily estaba recostada junto a su obra, relajada y despreocupada, como si expresar tal sentimiento fuera lo más común del mundo. Quizás no se daba cuenta de que era la única que le había dicho esas palabras, que todos los demás en su vida simplemente toleraban su presencia, ya fuera porque no tenían otra opción o porque les convenía. La idea de que alguien pudiera disfrutar de su compañía sin más, era algo que Severus no se había permitido considerar en mucho tiempo, si es que alguna vez se le había ocurrido. ¿De verdad? Preguntó en voz baja, dejando escapar un largo y tembloroso suspiro mientras ella asentía. Sí. Yo también te echaré de menos. Como siempre había hecho con Lily, se preguntó por qué los sentimientos más intensos eran los más difíciles de expresar con palabras. La primera tarea de Severus fue encontrar a Mundungus Fletcher, un viaje que lo llevó a la zona más sórdida del Londres Mugle. Había considerado disfrazarse para esta misión, pero al final no fue necesario. Mundungus ni siquiera opuso resistencia antes de intentar sobornar para salir del peligro. No me interesan las reliquias familiares de los Black, le dijo Severus con voz gélida. Solo necesito un momento de tu tiempo. Concédeme ese pequeño favor y te dejaré marchar de aquí sano y salvo. Una vez que Mundungus fue confundido, fue fácil transmitirle la información necesaria. Poción multijugos. Pókers idénticos. Personalmente, Severus pensaba que un traslador habría sido una solución más sensata, o incluso que la orden hubiera llevado al chico directamente a un lugar secreto al finalizar el curso escolar. Pero Dumbledore había insistido en este plan. Lo entiendo, dijo Mundungus, con expresión aturdida. A continuación, Severus emprendió una misión mucho más personal. Esta era, bueno, una auténtica locura. Estaba corriendo un riesgo enorme con una probabilidad de éxito mínima, en el mejor de los casos. Pero la desesperación lo invadía, pues no tenía ni el tiempo ni los recursos para intentar ninguna otra alternativa. Esta era su última oportunidad. El pequeño Winging lucía exactamente igual que en sus visitas anteriores años atrás. Bueno, salvo por media docena de mortífagos que merodeaban por allí, intentando pasar desapercibidos entre los mugles que paseaban por las aceras. Un esfuerzo inútil, por decirlo menos. Severus. No sabía que te habían ordenado unirte a la guardia. Creía que tus talentos estaban reservados para asuntos más importantes en estos días. Severus sonrió con sorna, divertido por la amargura en la voz de Dolof. En efecto, dijo con suavidad. ¿Y qué, si me permiten preguntar, es más importante que vigilar al chico que vive en esa casa? Pensaba que tu trabajo era espiar a la orden, no merodear por las esquinas como el resto de nosotros. Mi trabajo es obedecer las órdenes del Señor Oscuro. Igual que el tuyo. Si tienes algún problema con mi presencia aquí, te sugiero que le presentes tus quejas a él. No, por supuesto que no, dijo Dolof apresuradamente, con un tono mucho más apagado. Solo quería decir, Severus se alejó, satisfecho de ver que el resto de los mortífagos lo evitaban. Por supuesto, no había venido por orden de Voldemort, pero ellos lo ignoraban.
No creía que ninguno fuera tan tonto como para cuestionarlo, pero incluso si lo hicieran, podría dar un sinfín de razones legítimas para estar allí. Podría decir que estaba confirmando la fecha y la hora de la partida de Potter, por ejemplo, o desmintiendo el rumor de que el chico ya se había ido. De hecho, casi cualquier excusa que pudiera dar sería mucho más creíble que la verdad. Casi 2 días después, Petunia finalmente salió sola de la casa, lanzando miradas furtivas a lo largo de la calle mientras se apresuraba a abrir su coche. Los mortífagos estaban bien ocultos, pero fue bueno que se diera cuenta de la amenaza y se la tomara en serio. No como el idiota con el que estaba casada, que esa mañana se había ido a trabajar con aires de grandeza como si nada en el mundo pudiera hacerle daño. Tras lanzar rápidamente un encantamiento de desilusión, Severus la siguió volando, manteniéndose a su ritmo durante unas 12 manzanas hasta que ella entró en uno de esos restaurantes de comida rápida que, inexplicablemente, tanto gustaban a los muggles. Sonrió para sí mismo, imaginando a su hijo, ya crecido, molestándola hasta que enfrentarse a una horda de mortífagos asesinos le pareció preferible a escuchar sus quejas. Al verla entrar apresuradamente, dudó sobre qué hacer a continuación. Tenía una buena cantidad de poción multijugos, pero esta situación no se prestaba a engaños. Se escondió entre unos arbustos y, en cambio, hizo algunos ajustes a su apariencia, esperando que ella no saliera corriendo despavorida al verlo. Si tan solo lograra que le hablara, habría una posibilidad, mínima, pero una posibilidad al fin y al cabo. El restaurante estaba lleno, lo cual era bueno por 2 razones. Primero, Petunia tendría que esperar su comida, y segundo, no querría armar un escándalo delante de los demás. Se colocó detrás de ella y se aclaró la garganta, 1, 2 y otra vez, hasta que finalmente ella captó la indirecta y se dio la vuelta. Sus ojos se abrieron de par en par, la sorpresa se mezclaba con el miedo. ¿Es Severus? ¿Eres tú? Su primer impulso fue hacer un comentario sarcástico, pero se contuvo, decidido a ser cortés. Aunque le costaba admitirlo, la necesitaba demasiado como para arriesgarse a ahuyentarla. Sí, soy yo, dijo en voz baja. Necesito hablar contigo, Petunia. Dio un paso atrás, intentando poner un poco más de distancia entre ellos. ¿De qué se trata todo esto? ¿Y por qué llevas puesto ropa muggle? SHHH. No tan alto. Lo siento, dijo Severus, dedicándole una sonrisa de disculpa que parecía más bien una mueca. Solo pensé que te sentirías más cómoda si me veía un poco menos llamativo. Ella lo miró con escepticismo, fijándose en sus pantalones negros y su camisa blanca, mientras sus ojos se detenían en su largo cabello negro, inusualmente recogido en una coleta pulcra. Una ligera mejoría, eso sí. ¿Pero por qué te importa lo que yo piense? Nunca te ha importado antes. Buen punto, interrumpió con suavidad. ¿Quiere que me disculpe? No especialmente, dijo, con expresión de inquietud ante la idea. De todas formas, tengo que llevarle la comida a Dudley, así que será mejor que nos demos prisa. ¿Qué quieres? Estuvo a punto de decirle que el niño podría sobrevivir con su propia grasa durante años, pero de nuevo se contuvo. Necesito hablar contigo sobre un asunto urgente. De lo contrario, créeme, no habría venido. Se trata de él. Susurró ella, y él supo que se refería a Voldemort. Bueno, sí. En parte. Pero también necesito hablar contigo sobre Lily. Se puso a la defensiva, sus finos labios se curvaron en un gesto feroz. ¿Se trata de Harry? Mira, no sé qué ha estado diciendo, pero lo he cuidado bien. Lo he alimentado, vestido y protegido durante todos estos años, ¿y qué agradecimiento recibo? Según él, todos estamos en peligro de muerte. ¿Quiere que nos escondamos? ¿Lo sabías? ¿Sabías? Sí, lo sé todo. No estoy aquí para interrogarte sobre el chico. Lo has mantenido con vida y relativamente ileso, lo cual me basta. Entonces, ¿qué es? Escucha, no tengo tiempo, no tardaremos mucho. ¿Podemos sentarnos? Petunia lanzó una mirada nerviosa a los demás clientes. Está bien. Pero no aquí. Alguien podría oírnos. Dios no lo quiera. Dijo Severus con un ligero toque de sarcasmo. ¿Dónde, entonces? ¿La casa? No. El chico no debe saber lo que estoy a punto de contarte. Nadie debe saberlo, ¿entiendes? De acuerdo. ¿Dónde sugieres? ¿Tu coche? Parecía horrorizada. Sentada en mi coche, hablando con un hombre desconocido, ¿y si la noticia llega a oídos de Vernon? Es casi impensable, respondió, conteniendo las ganas de poner los ojos en blanco. Bueno, me vendría bien un encantamiento de desilusión. No tan alto. ¿Es eso cuando nadie te ve?
Precisamente. Pero entonces parecerá que estoy hablando solo. Todo el mundo pensará que estoy loco. ¿Todos? ¿Quiénes? ¿Conoces siquiera a alguno de ellos? ¿Por qué te importa lo que piensen? Ella lo miró fijamente, con los ojos gélidos. Alguien que conozco podría pasar por aquí. Escucha, tal vez esto no sea una buena idea. ¡No! Dijo apresuradamente, y bajó la voz antes de que ella pudiera advertirle de nuevo. No. Podemos hablar aquí mismo. Mira, hay una mesa vacía. Pero alguien podría, nadie nos escuchará. Ella frunció el ceño. ¿Cómo lo sabes? Porque puedo lanzar un hechizo para asegurarme de que no puedan. De hecho, ya lo hice. Ha estado activo desde que empezamos a hablar. Estás loco. No puedes. Severus fijó su atención en un hombre que estaba a pocos metros de distancia, vestido con una llamativa camisa hawaiana. Esa, dijo en voz alta y clara, es la camisa más fea que he visto en mi vida. Aunque te queda bien, eso sí. ¿Cómo pudiste? Siseó Petunia en voz baja. Pero entonces se detuvo, dándose cuenta de que, en efecto, el hombre no podía oírlas en absoluto. Pruébalo tú mismo. ¿Estás loco? Yo desde luego que no. Hazlo, dijo, elevando su voz a un tono suave y persuasivo. Vamos, Petunia. Solo por esta vez, ¿no te gustaría decir lo que realmente piensas? Ella resopló, negándose a mirarlo a los ojos. Si digo algo inapropiado, te asegurarás de que todo el restaurante lo oiga. No soy tonta, Severus. Si mi intención era avergonzarte, créeme, podría hacer cosas mucho peores. Por ejemplo, podría hacer que te creciera una cola. He oído que a tu hijo le gusta mucho eso. O podría hacer que te hicieras pipí encima, o... ¿Eres un ser retorcido? Sí, dijo Severus con calma. Pero eso no viene al caso. No digo que tenga intención de hacer ninguna de esas cosas, solo que podría, ahora, adelante. Di algo impactante. Petunia vaciló, pero él pudo ver que la idea la intrigaba. Finalmente, sus ojos se dirigieron a una mujer que estaba de pie a la izquierda. Ese vestido es horrible. Ay, vamos, Petunia. Puedes hacerlo mejor. Ahora, con más confianza, habló un poco más alto. ¿Vestido de vinilo fucsia ajustado? Cariño, pareces una prostituta. Me inclinaría a estar de acuerdo, dijo Severus. Aunque desde luego no pagaría por sus servicios. Petunia soltó una risita antes de recobrar la compostura y le dirigió una mirada severa. Está bien, Severus. 5 minutos. Pero eso es todo. Gracias. Eso es todo lo que pido. Sentémonos, ¿de acuerdo? Severus sabía que tardaría más de 5 minutos, pero también presentía que ella olvidaría por completo el apetito voraz de su querido Dudley al escuchar lo que tenía que decirle. Llevaba días dándole vueltas al asunto. ¿Cómo decírselo con delicadeza? ¿Qué estrategia sería la más convincente? Pero al final, al darse cuenta de que nada lo haría menos impactante, simplemente lo soltó. ¿Qué? Ella lo miró con expresión inexpresiva, como si él hubiera estado hablando un idioma extranjero que ella jamás hubiera escuchado. Dije, repitió, con la voz apenas audible, que Lily sobrevivió. ¿Qué? No, no, eso es imposible. Yo fui quien hizo los preparativos para su entierro. Yo estuve allí, Severus. Vi su cuerpo, tras un suspiro tembloroso, apartó la imagen de su mente. Lo sé. Yo también lo vi. Entonces, ¿cómo puedes decir? Mi hermana murió. Eso, ya sabes de quién hablo. Él la mató. A Lily y a su marido también. ¿No es por eso que acogimos a Harry? ¿No es mi sangre la que lo ha protegido todos estos años? ¿Porque ella hizo ese sacrificio? Sí, dijo Severus, sosteniendo su mirada desconcertada sin inmutarse. Murió, al menos físicamente. Pero su alma perdura. ¿De qué demonios estás hablando? Petunia, no ignoras nuestro mundo. No del todo. ¿No te habló de los fantasmas? ¿De los retratos? Pensé que estaba intentando ponerme celoso. ¿Me estás diciendo que todo eso fue real? Sí, por supuesto que es real, suspiró Severus. La magia de la vida y la muerte es complicada, por decirlo menos. Ni siquiera yo puedo pretender comprender exactamente qué le pasó a Lily o por qué se salvó. Hasta hace un año, creía que había muerto. Pero, se ha ido. Exclamó Petunia, golpeando la mesa con las manos. La vi, Severus. La vi. Estuve allí cuando la enterraron. Estuve allí, así que no te atrevas a decirme que, da igual. Me voy. No sé qué pretendes, pero... Por favor, susurró Severus mientras ella comenzaba a levantarse, volcando todo su amor y dolor en esa sola palabra.
Por favor, sé que tú y yo nunca nos hemos llevado bien. Pero también sabes lo que sentía por tu hermana. Ella es sagrada para mí. Yo jamás, jamás. Petunia se dejó caer en su asiento. Sí, supongo que lo sé. Pero lo que dices sigue sin tener sentido. Lo sé. ¿Estás tratando de decirme que ella es un fantasma? No. Está muy viva, solo que no tiene un cuerpo físico. Más allá de eso, sé poco. El hechizo es prácticamente desconocido en nuestro mundo. Ella está, bueno, para decirlo de la forma más sencilla, está confinada al cuerpo de un animal. ¿Como un animago? Severus la miró sorprendido. Lily te habló de... No, ella no es una animaga. Los animagos pueden transformarse a voluntad. Está más o menos atrapada. Así que ha estado viva todos estos años, y nadie lo sabía. Ni siquiera Harry. Solo estábamos yo y el padrino del niño. Como seguramente ya sabes, él falleció. De acuerdo. Suponiendo que todo esto sea cierto, ¿por qué no se lo contaste a nadie? ¿Intentabas quedártela para ti solo? Eso no me sorprendería, al menos. Siempre has sido muy celoso. Igualmente, dijo Severus con un ligero tono burlón. Pero no, no lo he hecho por mí mismo. Intento protegerla. Como te ha dicho el chico, hay una guerra en nuestro mundo. Petunia lo miró fijamente. Sé que no te inventarías todo esto. La querías demasiado como para eso. Pero, ¿estás seguro de que no es solo lo que quieres creer? Quiero decir, yo, también la echo de menos. A veces. Pero, es Lily. Lo sé. Ahora, puedo hacerte perder más tiempo intentando explicarte por qué lo sé, o puedes creerme. En cualquier caso, no vine solo para decirte que sobrevivió. Quiero que vuelva a ser ella misma, como era antes. ¿Es eso posible? No lo sé. Si pudiera poner a prueba más teorías, profundizar en mi investigación, estoy seguro de que encontraría una solución. Desafortunadamente, no tengo ese tiempo. ¿Por qué no? Porque, salvo un milagro, moriré en el plazo de 1 año. Ah, ya veo. Petunia no reaccionó con lástima ni falsas garantías, lo cual él agradeció. Pues no, no lo entiendo. Me dices que mi hermana muerta ha estado viva todos estos años. Dices que está atrapada en el cuerpo de un animal. Y luego dices que quieres traerla de vuelta, como humana. Sí. Pero luego afirmas que no se puede hacer porque tú mismo estás al borde de la muerte. Severus negó con la cabeza. Nunca dije que fuera imposible. Incluso con el poco tiempo que tengo y la falta de opciones, tal vez pueda lograrlo. Pero no tendré ninguna posibilidad sin tu ayuda. ¿Mi ayuda? Según los de tu clase, soy inútil. Es como si ni siquiera existiera, ¿verdad? ¿No era eso lo que solías decirme? Petunia, yo, si soy tan insignificante, ¿por qué no me dejan en paz ustedes dos, bichos raros? Me habría conformado con eso, pero no. Cuiden al hijo de Lily, Petunia. Necesita su protección. Oh, no se preocupen por nosotros, solo pensábamos colarnos por su chimenea y destrozar su sala de estar. No se preocupen por Dudley. Estará bien si nos dejan encogerle la lengua. Estoy harta de... Lo sé, interrumpió Severus, aún decidido a mostrar autocontrol. Lo sé, y tienes toda la razón. No es justo. Y por mi parte, nunca debí haber dicho, solo te haces el amable porque quieres algo de mí. No finjas que alguna vez te han importado mis sentimientos. La miró con atención. No, no podía mentirle, aunque ella hubiera sido tan ingenua como para creerlo. Había demasiado resentimiento entre ellos, demasiados recuerdos de lo cruel que había sido con Lily, quien jamás había hecho nada para merecer tal crueldad de su propia hermana. De hecho, la odiaba tanto como siempre, especialmente ahora que su rostro se había transformado en un ceño fruncido de resentimiento. ¿Por qué demonios tenía que estar tan enfadada? Sí, había tenido que lidiar con algunos inconvenientes a lo largo de los años, pero eso no era nada comparado con lo que había sufrido Lily. Si hubiera venido por cualquier otro motivo, este habría sido el momento en que le habría soltado una de sus diatribas más desagradables. Pero por el bien de Lily, tenía que contenerse. Sí, dijo en voz baja. Quiero algo. Quiero devolverle la vida a tu hermana, una vida que le arrebataron demasiado pronto. Eso es todo. Lo que yo sienta por ti, o viceversa, es irrelevante. Ambos la queríamos, ¿verdad? Ahora miraba por la ventana, recostada en su silla con los brazos cruzados sobre el pecho. Bien, murmuró. Entonces, adelante. Dime qué quieres para que pueda largarme de aquí. Bueno, en realidad es bastante sencillo. Hizo una pausa, respirando hondo. Necesito tu sangre. ¿Qué?
No mucho. Unos cuantos frascos pequeños deberían bastar. Estás loco. Como si no hubiera hecho ya bastante, ahora quieres que me abra en canal para que puedas usar mi sangre en un ritual vudú para resucitar a mi hermana muerta. Petunia, ella no está muerta. Ya te lo dije, sé lo que me dijiste, espetó ella. Sigo pensando que estás delirando, pero incluso si te creyera, hay límites, ¿sabes? ¿Cómo te atreves a pedirme? Porque no tengo otra opción. Créeme, no estaría aquí si la tuviera. ¿Y si digo que no? Entonces, una pequeña posibilidad se convierte en ninguna posibilidad en absoluto. Tendrás que decidir por ti mismo si quieres tener eso en tu conciencia. Sus ojos eran fríos, más fríos de lo que él jamás los había visto. Vete al diablo, Severus. De ninguna manera voy a... Mamá. Maldijo entre dientes, liberando el hechizo silenciador cuando Dudley Dursley se acercó corriendo a la mesa. Mamá, ya han pasado más de 2 horas. Se quejó el niño, apretujándose a su lado sin esperar a que se lo pidiera. ¿Dónde está mi comida? Lo siento mucho, cariño. Es que me encontré con... Hola, soy Tobías. Trabajo en el vivero que está aquí cerca. Tu madre es una de mis clientas favoritas, así que cuando la vi aquí, le pregunté cómo iban sus crisantemos. Luego empezamos a hablar de fertilizantes, y ya sabes cómo sigue la cosa. Por supuesto, Dudley no tenía ni idea de lo que estaba hablando. Severus tampoco, la verdad, pero parecía funcionar bastante bien. Petunia asintió, con expresión de alivio. Da igual. ¿Ya has terminado? Tengo mucha hambre. Sí, cariño, por supuesto. Aquí tengo tu comida. Dudley abrió la bolsa de golpe, se metió media hamburguesa con queso en la boca y luego dejó caer el resto con una mueca exagerada. Mamá, está fría. No puedo comer esto. Petunia rebuscó en su bolso, sacó un par de billetes y se los metió en la mano. Toma, Duders. Cómprate algo más. Lo que quieras. Enseguida voy. Con un semblante algo más apaciguado, el chico se levantó y se dirigió hacia el mostrador. Qué cerca estuvo. Murmuró Petunia entre dientes. Demasiado cerca. Tengo que irme ya. Esperar. Por desgracia, Dudley ya venía de vuelta, con el ceño fruncido en una mueca de enfado. Necesito más dinero, mamá. Se puso de pie, y fue entonces cuando Severus decidió arriesgarse, aunque sabía que sería un esfuerzo inútil. Sacando una bolsita de su bolsillo, la arrojó a su bolso justo cuando ella lo abría para buscar más dinero. Al darse cuenta de que estaba a punto de devolvérsela, alzó la voz ostensiblemente. Aquí están esas semillas especiales de las que hablamos. Como prometí. Los ojos de Petunia rebosaban de furia, pero ambas sabían que no armaría un escándalo. Mejor tirar los valiosos frascos a la basura en cuanto llegara a casa, que seguramente sería el resultado final de este fiasco sin sentido. Adiós, Petunia, murmuró, escogiendo cuidadosamente sus últimas palabras. Y, por si te sirve de algo, no te preocupes por los animales pequeños que puedas atropellar con el coche. Pesticidas en el jardín, trampas para ratones alrededor de la casa. ¿Qué probabilidades hay, en realidad? Sin decir palabra, se dio la vuelta y se dirigió directamente a la puerta. No podía obligarla a ayudarlo. Pero sin duda la haría sufrir por su negativa. Severus se agachó entre los arbustos detrás del restaurante, gruñendo de frustración mientras sus nervios ardían. ¡Genial! Como siempre, el señor Oscuro tenía una sincronización impecable. Suspirando profundamente, sacó un pequeño bulto de su bolsillo, devolviéndole a su túnica de mortífago su tamaño normal antes de quitarse la ropa mugle. Intentó no darse cuenta de que Petunia se alejaba en su coche, cuyas luces traseras se desvanecían en la distancia como si estuvieran perfectamente sincronizadas con su menguante esperanza. Pero cuando esas luces desaparecieron, ya no pudo ignorar la verdad. Se acabó. Había fracasado. Los Dursley pronto estarían fuera de su alcance, aunque supuso que eso apenas importaba. ¿Qué más podía haber dicho para hacer cambiar de opinión a Petunia? Le había dicho la verdad, que había sido el arma más poderosa de su arsenal. Su única arma, en realidad, ya que el hechizo se habría corrompido con cualquier cosa que no fuera un sacrificio voluntario. Pero la verdad no le había servido de nada. Él comprendía su escepticismo. Incluso para él, acostumbrado a un mundo donde los descubrimientos sin precedentes eran algo común, había creído que la supervivencia de Lily era imposible. Pero esa era la diferencia entre él y Petunia. La más mínima posibilidad, una entre 1000 millones, de que Lily estuviera viva, no habría podido ignorarla. De ninguna manera.
Pero Petunia no pensaba así, algo que él debería haber comprendido antes de embarcarse en semejante empresa inútil. Su forma de preocuparse por Lily siempre se había reducido a un sentimiento de obligación mezclado con un resentimiento egoísta. ¿Por qué había sido tan ingenuo como para esperar que esta vez fuera diferente? Severus se arregló la túnica, esforzándose por controlar sus emociones. Furia, tristeza, decepción, todo lo llevaba a la misma conclusión. Estaba harto de sentirse impotente, de encontrarse en una situación tras otra en la que no podía hacer absolutamente nada para arreglar las cosas. Y siempre, cuando más importaba. Bueno, al menos tenía las cartas. Escribió el borrador original en su última noche en Hogwarts, y lo copió más de una docena de veces hasta quedar satisfecho. Una copia iba dirigida a Lupin, junto con varias para los Weasley. También había pedido una a algunos miembros de la orden, además de a un puñado de profesores a los que admiraba. Una estaba reservada para Potter, por supuesto, e incluso incluyó una copia para la señorita Granger. Revelar el secreto de Lily de esa manera iba en contra de su naturaleza. Pero si iba a morir, ¿qué otra opción tenía? De ninguna manera iba a dejarla sola, sin amigos, con la verdad de su existencia enterrada en la tumba junto a él. Quería tener la tranquilidad de saber que alguien estaría allí para ayudarla cuando él ya no estuviera. Aún así, no tenía intención de compartir las cartas todavía. No lo haría hasta el último momento, cuando supiera que la guerra estaba llegando a su fin y que ella estaría a salvo. Hasta entonces, las cartas permanecieron cuidadosamente ocultas en el despacho del director, indetectables gracias a encantamientos que solo se romperían con su muerte. ¿Y entonces? ¿Qué le sucedería una vez derrotado el Señor Oscuro? Los demás podrían ayudarla, ¿no? Sí, y tendrían a su disposición todos los elementos cruciales, opciones que, para su frustración, estaban fuera de su alcance. Tiempo de sobra, oportunidades para consultar fuentes externas, el lujo de dedicar toda su atención a las pruebas y la investigación. Encontrarían la manera de traerla de vuelta. Severus lo deseaba más que nada, aunque le doliera muchísimo saber que no estaría vivo para verlo. Vendería su alma por volver a oír su voz, solo por una última oportunidad de contemplar esos hermosos ojos, tal vez incluso tocar su cabello si el destino se lo permitía. Ese cabello glorioso, que parecía capaz de quemarle los dedos como una llama viva, y sin embargo tan suave, tan increíblemente, la realidad irrumpió en sus pensamientos, y las reflexiones agridulces fueron reemplazadas por una terrible sensación de ardor que ya no podía ignorar. Sus dedos se detuvieron sobre la marca tenebrosa. Dudó un instante antes de activar sus escudos. Luego los presionó firmemente contra su piel, conteniendo la respiración mientras era transportado a otro lugar. De pronto, se encontró caminando a grandes zancadas por los cuidados jardines de la mansión Malfoy, relegando sus remordimientos a algún rincón oscuro de su mente. Después de todo, tal vez era mejor que no sobreviviera. Incluso si lo hacía, no tenía futuro con Lily. Probablemente estaría encerrado en Azkaban el resto de su vida, sin nadie que pudiera interceder por él ahora que Dumbledore se había ido. Además, Lily nunca lo había querido. Puede que ahora estuvieran cerca, más que nunca, a pesar de sus limitaciones. Pero no podía engañarse pensando que su afecto se basaba en algo más que soledad y miedo. Después de todo, no tenía a nadie más a quien recurrir. Bueno, ese era el quid de la cuestión, ¿no? El futuro era irrelevante. En el presente, él era todo lo que tenía. Necesitaba su protección, necesitaba que se mantuviera fuerte y cumpliera su promesa. Sin él, el mundo mágico caería en la oscuridad, dejándola a merced de un destino demasiado terrible para siquiera imaginarlo. Jamás lo permitiría, aunque una muerte lenta y tortuosa fuera la inevitable recompensa a sus esfuerzos. Un consuelo frío, sin duda, pero al menos su devoción daría lugar a un epitafio memorable. Ahora que tenía el control absoluto, Severus irrumpió en el salón, con su propósito renovado. De repente, casi se detuvo en seco al ver a la mujer inconsciente suspendida sobre la mesa. Charity Burbage. Oh, no, ella no. Joder. Los anónimos ya eran bastante malos, llenando los pasillos con sus lastimeras súplicas y gritos de angustia. Pero una colega de confianza, una amiga, una mujer a la que habría protegido con su vida en otras circunstancias, sigue moviéndote, Severus. Sigue moviéndote. Ya es demasiado tarde para ella. Severus, aquí, ordenó una voz aguda y resonante, y él se obligó a dar un paso al frente, sentándose en la silla justo a la derecha de Voldemort. Esto provocó miradas envidiosas de los demás mortífagos, pero en ese momento, le importaba aún menos que de costumbre.
Solo quería entregar la información y largarse de allí, preferiblemente sin tener que presenciar otro asesinato. Ya había visto suficientes muertes sin sentido como para toda una vida. ¿Y qué? Dijo el señor Oscuro. Sabiendo exactamente lo que quería, Severus se lo dio sin dudarlo. Mi señor, la Orden del Fénix tiene la intención de trasladar a Harry Potter de su actual refugio el próximo sábado, al anochecer. Ahí estaba, hecho. Odiaba exponer al chico, pero ¿qué otra opción tenía? Sábado, al anochecer, repitió Voldemort con deleite. Y entonces llegó la prueba. Esos ojos horribles abrasaron a Severus como plomo fundido mientras le saqueaban la mente. Como de costumbre, no mostró ni el más mínimo atisbo de deslealtad, lo que hizo sonreír al señor Oscuro con satisfacción. Bien. Muy bien. Jaxley interrumpió, insistiendo en que Severus había sido mal informado. No era de extrañar. Últimamente, los mortífagos intentaban frustrarlo a cada paso, lo cual resultaba casi cómico por su inútil desesperación. ¿De verdad creía Jaxley que pondría en riesgo su elevada posición proporcionando información inexacta? Idiota. Pero claro, todos lo eran. Naturalmente, él ya sabía de la pista falsa que le había dado el Auror Dawlish. Ese asunto se resolvió fácilmente, desechándolo como si fuera basura a pesar de la insistencia de Jaxley. Después de todo, fue Severus quien mató a Dumbledore, impulsando las ambiciones del Señor Oscuro más allá de toda imaginación. Eso no se olvidaría tan fácilmente. El siguiente punto del orden del día era el ministerio, que estaba a punto de caer en manos de Voldemort. De nuevo, nada sorprendente, ni tampoco Severus se escandalizó cuando Voldemort dejó claro que pretendía deshacerse de Potter personalmente. Siempre había sabido que eso sucedería, aunque oír la confirmación le heló la sangre. Debo ser yo quien mate a Harry Potter, y lo seré. Hubo una pausa en la conversación, la habitación quedó en silencio, salvo por la respiración suave y entrecortada de Charity mientras giraba sobre la mesa. Severus se atrevió a mirarla, aliviado al ver que seguía inconsciente. Ojalá pudiera permanecer así, ajena a su inminente muerte, sin sentir ni el más mínimo dolor cuando ocurriera. Pero eso era demasiado pedir. El señor Oscuro también la observaba, con una sonrisa sádica en los labios. Ahora más que nunca, Severus apenas podía contener su odio. Ya no quedaba rastro de la lealtad mal entendida que lo había llevado a convertirse en mortífago años atrás. Solo una pregunta que se había estado haciendo desde entonces. Si no hubiera sido por esa maldita profecía, ¿habría encontrado alguna vez el valor para renunciar a su lealtad? Ya no podía estar seguro, pero le gustaba pensar que sí. Permaneció impasible, intentando ignorar los gritos que surgían del sótano, y luego reprimió su compasión al ver a Lucius convertirse en la próxima víctima del Señor Oscuro. Era difícil mirarlo ahora. Había desaparecido su altivez, su orgullo, esa tranquila confianza en su propia importancia. Ahora solo quedaba un miedo humillado, dolorosamente evidente en su cabeza gacha y sus dedos temblorosos. Pero también había perdón, al menos por parte de Severus. No se había dado cuenta de la verdad hasta ese momento, no había reconocido el rencor por lo que era hasta que la vergüenza del otro hombre lo dejó al descubierto. Es cierto, Severus probablemente se habría convertido en mortífago de todos modos. Pero si no hubiera sido por la insistencia de Lucius, no lo habrían marcado tan pronto, no habría estado allí para escuchar esa maldita profecía, estos pensamientos habían sido tan sutiles que Severus ni siquiera se percató de ellos hasta que los sintió desaparecer, un zumbido bajo y constante reemplazado abruptamente por el silencio. No era culpa de Lucius. Al igual que Severus, se había dejado seducir por falsas promesas, incapaz de resistir la tentación de convertirse en algo más grande de lo que era. Lucius podría tener sus defectos, sus prejuicios, aspectos de su personalidad francamente detestables. Pero con la perspectiva que da el tiempo, ¿volvería a tomar la misma decisión? De alguna manera, Severus lo dudaba. ¿Por qué los Malfoy parecen tan desdichados con su suerte?, dijo el señor Oscuro, como si siguiera el hilo de sus pensamientos. ¿Acaso mi regreso, mi ascenso al poder, no es precisamente lo que han dicho desear durante tantos años? Por supuesto, mi señor, dijo Lucio apresuradamente, con los ojos moviéndose nerviosamente como un conejo asustado. Lo deseábamos. De verdad que sí. Severus no sintió más que lástima, una reacción nada segura en presencia del señor Oscuro. Por eso, se sintió aliviado cuando Bellatrix interrumpió, convirtiéndose así en la próxima víctima. Desafortunadamente, tuvo muy poco tiempo para disfrutar de su incomodidad.
Los ojos de Voldemort brillaban con malevolencia mientras hablaba, una expresión que solo podía significar una cosa: muerte. Hablo de tu sobrina, Bellatrix. Y de la tuya, Lucius y Narcisa. Acaba de casarse con el hombre lobo, Remus Lupin. Debes estar muy orgulloso. Oh sí, sabía a dónde iba todo esto, mientras ecos fantasmales de aquel horrible retrato resonaban en su mente. Traidores de sangre. Abominaciones inmundas. Profanando nuestro legado, deshonrando a la más noble casa de los Black. Sin duda, la anciana señora Black se horrorizaría con este último acontecimiento, aunque, por supuesto, eso era lo que menos le preocupaba. Que sea rápido, pensó frenéticamente, aunque mantuvo la apariencia de observar la escena con interés cortés. Por favor, que sea rápido. Muchos de nuestros árboles genealógicos más antiguos se enferman con el tiempo. Debes podar el tuyo, ¿verdad? Para mantenerlo sano. Elimina las partes que amenazan la salud del resto. Bellatrix estaba ansiosa por ganarse la aprobación del Señor Oscuro, pero en ese momento, Severus ni siquiera pudo sentir desprecio por su patético comportamiento. Estaba demasiado distraído, su tensión aumentaba, sabiendo que lo peor estaba por venir. Extirparemos el cáncer que nos infecta hasta que solo queden los de sangre pura. Voldemort, casi ronroneando, alzó la varita que le había quitado a Lucius y la apuntó directamente a Charity. Severus se preparó, tragando saliva con dificultad mientras ella recuperaba la consciencia con un lastimero grito. Comenzó a forcejear contra las ataduras invisibles, ajena a las burlas de su público. ¿Reconoces a nuestro invitado, Severus? Maldito cabrón. Claro que la reconoció. Innumerables saludos en el desayuno, en la cena, una mujer que nunca se lo había cruzado en los pasillos sin una palabra amable o una sonrisa agradable. Conversaciones en la sala de profesores, los ojos de Charity brillando de entusiasmo cuando hablaba con el único otro profesor que sabía un par de cosas sobre el mundo Muggle. Para él, esas conversaciones siempre habían parecido triviales. Pero ahora... Severus. Ayúdame. Ahora, lo único que deseaba era ver esos ojos llenos de emoción en lugar de lágrimas. Demasiado tarde, Severus. Demasiado tarde. No hay nada que puedas hacer por ella. Ah, sí, dijo en voz alta, manteniendo una expresión desinteresada mientras la miraba. Esto pareció ganarse la aprobación del Señor Oscuro, quien comenzó a enumerar una serie de supuestas ofensas que Charity había cometido durante su estancia en Hogwarts. En el mundo de Voldemort, no había mayor crimen que la tolerancia, ni pecado más grave que expresar un punto de vista diferente. Severus, por favor, silencio. Bueno, eso era un pequeño consuelo, aunque Severus se sintiera un cobarde por el alivio que sintió al no oír sus llantos. Y al final, apenas importaba, su atención estaba fija en el Señor Oscuro, pero aún sentía su mirada clavada en él, suplicándole que hiciera algo, lo que fuera, para salvarla de ese terrible destino. No contento con corromper y contaminar las mentes de los niños magos, la semana pasada el profesor Burbage escribió una apasionada defensa de los nacidos de Muggles en el Daily Prophet. ¡Qué mujer más tonta! ¿Acaso no se había dado cuenta de que estaba firmando su propia sentencia de muerte? Ella querría que todos nos emparejáramos con Muggles. Severus sabía que iba a suceder, presentía la intención del Señor Oscuro al alzar de nuevo la varita de Lucius. Su repugnancia era palpable, su impaciencia evidente para todos. No habría más tortura esa noche, no prolongaría su sádica satisfacción. Había terminado. Y, por lo tanto, también su víctima. Sin que él lo buscara, un recuerdo afloró en la mente de Severus, transportándolo a uno de sus últimos encuentros con Dumbledore. No te sorprendas, Severus. ¿Cuántos hombres y mujeres has visto morir? Últimamente, solo aquellos a quienes no pude salvar. Avada Kedavra, dijo el Señor Oscuro. Severus murmuró algo entre dientes, luego intentó no estremecerse cuando Charity cayó con un golpe seco y espantoso. En lugar de eso, se obligó a mirar su cuerpo, manteniendo el rostro impasible mientras las palabras se convertían en un coro interminable en su mente. Solo aquellos a quienes no pude salvar, aquellos a quienes no pude salvar, Cena, Nagini, dijo Voldemort. Sus labios pálidos se curvaron en una sonrisa de satisfacción mientras observaba a la serpiente devorar su comida. Luego, sin previo aviso, se volvió hacia Severus. ¿Está todo bien en Hogwarts? Ah, sí, mi señor. He nombrado a Amicus como nuestro profesor de defensa contra las artes oscuras. En cuanto a Alecto, parece que acaba de quedar una vacante en el departamento de estudios Muggles. Muy apropiado para nuestra querida Alecto, ¿no crees?
confío en que instaurará un plan de estudios más adecuado. En efecto, dijo Severo, conteniendo una mueca. Sí, eso servirá perfectamente. Voldemort se recostó en su silla, con expresión de satisfacción. Dado que todo parece estar en orden, me gustaría que te quedaras con nosotros los próximos días. Necesitamos trabajar en nuestra estrategia para el próximo sábado. Y, por supuesto, Severus, tu presencia será necesaria en esa misión. Necesitaré magos capaces a mi lado, no ineptos. Sí, mi señor. Por supuesto. Narcisa. Prepara una habitación para Severus. El resto de vosotros podéis retiraros. Uno a uno ascendieron, como una bandada de cuervos en el cielo crepuscular. Eran más de 2 docenas en total, silenciosos y sombríos mientras se dirigían a Little Winging. No me falles. Las últimas palabras del Señor Oscuro aún resonaban en los oídos de Severus, advirtiéndole de las consecuencias que sin duda se avecinaban antes de que terminara la noche. O al menos, eso esperaba, porque la alternativa era impensable. Ya no estaba tan al tanto de las andanzas de Potter como antes, pero gracias a Lily, sabía de los Horrocruxes y sabía que Voldemort no podría ser derrotado hasta que todos ellos fueran destruidos. Bueno, todos excepto uno, por supuesto. Severus comprendió que lo que el chico necesitaba ahora era tiempo. 7 Horrocruxes, de los cuales quedaban 5. ¿O eran 4? Le había preguntado a Lily si sabía algo sobre la salida de Potter con Dumbledore la noche de su muerte. Ella asintió, y volvió a hacerlo cuando él le preguntó si tenía algo que ver con los Horrocruxes. Pero aparte de eso, no sabía nada más. 2 de los Horrocruxes restantes ya habían sido localizados: Nagini y la cicatriz del chico. Eso dejaba 2 más, quizás 3, que aún debían ser encontrados y destruidos. ¿Por qué Dumbledore no se había molestado en compartir esta información con él? Se había hecho esa pregunta cientos de veces, sin llegar jamás a una conclusión satisfactoria. Si hubiera tenido alguna pista, aunque fuera la más vaga, que lo orientara en la dirección correcta, podría haber realizado su propia búsqueda, quizás aumentando las probabilidades a favor del chico. Pero no, gracias a la innecesaria reticencia de Dumbledore, lo mejor que pudo hacer fue intentar darle a Potter el tiempo suficiente para localizar los objetos por sí mismo. Ese pensamiento rondaba su mente mientras los mortífagos llegaban a su destino. Pasara lo que pasara esa noche, solo había una cosa que sabía con certeza: el chico no debía ser capturado. Todos sufrirían las consecuencias de la batalla que se avecinaba. Probablemente, más de uno moriría. Pero Potter no debía caer, costara lo que costara. ¡Ay! Siseó una voz desconocida, y bajó la mirada para ver a un pequeño grupo de figuras familiares que salían de la casa. Claro, 7 eran réplicas idénticas, lo que lo obligó a usar su capacidad de deducción para averiguar quiénes eran. Varios de los hijos de los Weasley, estaba seguro, y probablemente también la chica Granger. Maldita sea. Haría lo posible por protegerlos a todos, pero habría sido útil saber cuál era el verdadero Potter. Después de lo sucedido, Severus jamás recordaría la batalla, al menos no de forma lógica. En su memoria, sería un torbellino de caos, lleno de gritos frenéticos y destellos cegadores. Pero recordaría haber proferido más de una de esas maldiciones, las vidas que había salvado y la sangre que, sin saberlo, había derramado en el proceso. Sobre todo, recordaría el grito de Voldemort resonando en el cielo nocturno, agudo y cargado de furia. Un sonido que infundía terror, y a la vez, tan dulce como la música para sus oídos. Es cierto que significaba represalias, tortura, posiblemente incluso la muerte para Severus y los demás mortífagos. Pero también significaba que no todo estaba perdido. El chico había escapado y viviría para luchar otro día. Severus no sabía qué lo había llevado de vuelta a la casa del número 4 de Privet Drive. Una sensación, un instinto, un último y tenue atisbo de esperanza. Fuera lo que fuese, no podía ignorarlo. Aún vestido con su túnica de mortífago, cruzó el césped con paso ligero, lanzando una mirada furtiva hacia atrás al llegar al porche. Inútil, ahora que Harry Potter se había ido, este era solo un barrio mugle cualquiera, desierto a esas horas de la noche. «Aló Mora», murmuró, encendiendo la punta de su varita mientras entraba. Los Dursley no habían podido llevarse todas sus pertenencias, pero aparte de algunos muebles sueltos y un par de cachivaches, el lugar estaba vacío. Subió las escaleras y volvió a bajar, registrando metódicamente cada habitación. Abrió armarios vacíos, rebuscó en cómodas desocupadas, incluso echó un vistazo a un par de papeleras antes de darse por vencido. Derrotado, se preguntaba qué hacer a continuación cuando la marca tenebrosa comenzó a arder. Mierda.
Bueno, era solo cuestión de tiempo, ¿no? Sabía lo que se avecinaba, sabía que esa noche no podía terminar sin mucho dolor. No había más remedio que acabar con ello. Su castigo sería aún más severo si lo posponía. Pero justo cuando extendía la mano para presionar la marca, lo asaltó un impulso de lo más extraño. Miró la pequeña puerta que había debajo de la escalera, preguntándose cómo no la había visto y por qué de repente le parecía tan importante. Y entonces recordó, lo había visto en los recuerdos de Potter, breves destellos durante sus clases de oclumancia. El chico había dormido allí, ¿no? No últimamente, sino cuando era muy pequeño, antes de que su magia intimidara a los Dursley y los obligara a darle una habitación propia. Severus abrió la puerta y alzó su varita para iluminar el interior del armario. Era un simple trastero. Paraguas, varios pares de zapatos, montones de revistas viejas. Pero al mirar más de cerca, divisó algo que asomaba por debajo de una manta raída. Arrodillándose para recoger el saco, Severus intentó imaginar por qué Petunia lo habría dejado precisamente allí. Simbólico, tal vez. ¿Pero cómo? Era una forma de expresar su arrepentimiento, un último gesto para compensar los errores del pasado por Lily. ¿O acaso lo hacía con rencor, con la intención de renunciar a todo lo relacionado con el mundo mágico? Convenciéndose a sí mismo de que se trataba de lo segundo, aunque solo fuera para evitar otra oleada de aplastante decepción, tiró de los cordones y vació el contenido en la palma de su mano abierta. Al bajar la mirada, vio 3 pequeños frascos, llenos hasta el borde con la sangre de Petunia. Capítulo 33. Una vez más, Harry Potter se me escapa, gruñó Voldemort, mirando con desdén a sus seguidores postrados. Una vez más, vosotros, patéticos necios, se lo permitís. Mi señor, no, Lucius, no hables. No escucharé más excusas tuyas. En cuanto a ti, Yaxley, Crucio. Dolores, sal de detrás de esa silla. Miserable cobarde. Crucio. El salón se llenó de gritos, jadeos y sollozos desgarradores. Solo Severus permanecía en silencio, apretando los dientes mientras se preparaba para otro ataque. Hasta entonces, había logrado mantenerse en pie, controlando sus músculos convulsionados con pura fuerza de voluntad. Pero entonces el señor oscuro avanzó, apuntando con su varita a su sirviente más leal, y toda su determinación fue en vano. Crucio. Severus cayó al suelo, reprimiendo un grito al golpearse las rodillas contra el piso. Escuchó un crujido espantoso, sintió un fragmento de hueso asomando bajo su piel, pero eso no era nada comparado con la agonía que siguió. Sus terminaciones nerviosas ardieron, quemándolo por dentro mientras se tambaleaba de rodillas, luchando aún por evitar un desplome total. Mi querido Severus, dijo Voldemort con voz suave y llena de malicia. Digno como siempre. Sin alaridos, sin excusas endebles ni súplicas de clemencia. En circunstancias normales, lo admiro. Pero esta noche, de entre todas las noches, ¿acaso no reconoces la magnitud de nuestro fracaso? Tu fracaso, para ser más precisos. Ese sí, mi señor. ¿Y no tienes nada que decir en tu defensa? Severus respiró hondo, luchando por controlar el temblor en su voz. Lo siento, mi señor. Si hubiera sabido de la intención de la orden de usar la poción multijugos, pero no lo hiciste, ¿verdad? Dime, Severus, ¿qué hacemos con una varita que ha dejado de funcionar correctamente? Tragando con dificultad el miedo que sentía, Severo mantuvo la vista fija en el suelo. Lo dejamos de lado, mi señor. Sí, dijo Voldemort, pensativo. Del mismo modo, ¿qué destino le espera a un espía que ya no puede cumplir con sus deberes? Muerte. Bien. Muy bien. ¿Y por qué? Un espía conoce demasiados secretos, mi señor. Si ya no puede permanecer al servicio de su amo, su vida debe ser condenada. En efecto, dijo Voldemort, colocando su varita bajo la barbilla de Severus y luego inclinándola hacia arriba para que sus miradas se encontraran. Un hecho que has comprendido desde el principio, ¿verdad? Sin embargo, incluso ahora, al borde de la muerte, no te acobardas. Cualquiera de estos otros necios estaría llorando como un niño, ofreciéndome el mundo a cambio de su vida. Pero tú no, Severus. No, mi señor, dijo Severo en voz baja. Yo no. La habitación quedó sumida en un silencio ensordecedor, roto finalmente por un leve gemido. Voldemort levantó la cabeza de golpe. Fuera. Ordenó. Todos. Quiero hablar a solas con Severus. Uno a uno, los demás mortífagos obedecieron, aunque la mayoría tuvo que arrastrarse para hacerlo. Lucius fue el último en marcharse, dirigiendo a Severus una mirada compasiva mientras la puerta se cerraba tras él.
Y entonces el señor oscuro se alejó, agarrando su varita mientras comenzaba a pasearse por la habitación. Entonces, dijo después de un minuto, ¿quiere hablar en su propia defensa? No, mi señor. No. Repitió, girándose con una ceja arqueada. ¿Por qué no? Severus vaciló, esperando con todas sus fuerzas estar jugando bien sus cartas. Porque le he fallado, mi señor. Es su derecho elegir la forma y la severidad de mi castigo. Intentar interferir en su juicio sería una falta de respeto. ¿Una falta de respeto? Sí, supongo que sí. Pero seguro que no quieres morir. No, mi señor. Voldemort asintió, aparentemente satisfecho. En ese caso, te alegrará saber que no tengo intención de matarte. No esta noche. Tus logros pasados merecen cierta clemencia, y lo cierto es que aún no has dejado de ser útil. Sí, mi señor, dijo Severo, casi desplomándose de alivio. Gracias. Y aún así, debe haber consecuencias, ¿no? Si no sufrimos las consecuencias de nuestros actos, ¿cómo vamos a aprender a no repetirlos? Acercándose, el señor oscuro alzó su varita, con los ojos brillantes de expectación. Esto es por tu propio bien, Severus. Lo sabes, ¿verdad? Incapaz de hablar, Severus respondió con un asentimiento brusco, preparándose para el castigo que se avecinaba. Recuperó la consciencia en una ladera, sin tener ni idea de cómo había llegado allí. Solo sentía dolor, que le recorría el cuerpo en oleadas incesantes mientras luchaba por levantar la cabeza. Incluso ese pequeño gesto era insoportable. Las terminaciones nerviosas, maltrechas, gritaban de dolor, y los músculos le ardían por el esfuerzo. Mierda, gruñó, con la voz convertida en un susurro ronco. Además de todo lo demás, le dolía muchísimo la garganta, lo cual le pareció extraño hasta que recordó el motivo. Tan valiente, Severus. Tan estoico. Esta noche, pretendo quebrar esa determinación. Su cuerpo se convulsionó, y los ecos fantasmales de una docena de maldiciones resonaron en su interior. Oh sí, esta noche te haré gritar. En efecto, ahora lo recordaba, aullidos de angustia brotaban de su garganta, cada vez más ásperos y llenos de desesperación con el paso de las horas. Al principio, solo gritaba para complacer los caprichos del señor oscuro, pero pronto llegó al punto en que no habría podido contenerse ni aunque lo hubiera intentado. Por supuesto, ya lo habían castigado antes, pero nunca con tanta brutalidad, y desde luego no durante horas. Lo torturaron hasta el extremo, hasta que parecía que solo había dos salidas: la locura o la muerte. Dilo, Severus. Suplícame que pare, y lo haré. Estuvo a punto de ceder, casi no logró reconocer el engaño. Pero entonces comprendió. Suplicar clemencia solo le habría dado a Voldemort una excusa para castigarlo aún más por su debilidad. Así que se mordió el labio para contener las palabras, rogando a todos los dioses en los que jamás había creído que su sufrimiento pronto terminara. ¿No? Bueno, entonces continuemos, ¿de acuerdo? Volviendo al presente, Severus se incorporó apoyándose en los codos, conteniendo la respiración mientras se miraba a sí mismo. Para empezar, estaba desnudo, con la piel expuesta y desgarrada por una impresionante serie de maldiciones. ¿Una maldición de azotes? No la recordaba, pero la evidencia era claramente visible en su piel. Su pecho estaba surcado por furiosas marcas rojas, y no necesitaba un espejo para saber que su espalda estaba en un estado similar. No había motivo de preocupación allí, por muy dolorosa que fuera. Lo que más le preocupaba eran algunas de las heridas más profundas que recorrían su torso, varias de las cuales aún sangraban. Sí, el señor oscuro se había extralimitado, obviamente sin darse cuenta. Sin duda, había asumido que Severus simplemente regresaría a Hogwarts, donde estaría en manos de un sanador experto con una amplia gama de pociones a su disposición. Claramente, no se le había ocurrido que había dejado a Severus en un estado lamentable para llegar tan lejos. ¿Qué demonios se suponía que debía hacer? La aparición era impensable. Estaba tan débil por la pérdida de sangre que apenas podía moverse, y mucho menos ponerse de pie para realizar un hechizo que requería lucidez mental y gran poder. Tampoco podía alcanzar sus pertenencias, aunque las veía tiradas en el suelo a unos 12 pasos de distancia. De hecho, ni siquiera podía mantenerse consciente. Sus párpados se cerraban con fuerza mientras su cabeza caía hacia atrás sobre la hierba. Varita, murmuró, en un último y débil intento de ayudarse a sí mismo de alguna manera. Acció Varita. No pasó nada, aunque él ni siquiera se dio cuenta, pues se dejó llevar por la oscuridad. Severus no sabía qué lo había despertado, pero estaba bastante seguro de que era el frío.
Temblaba violentamente, casi convulsionando, preguntándose de dónde provenían esos extraños gemidos hasta que se identificó a sí mismo como la fuente. Era imposible saber cuánto tiempo había estado inconsciente, aunque la cálida tarde de verano había dado paso al anochecer, y una brisa fría lo envolvió mientras se giraba de lado y se acurrucaba sobre sí mismo. Voy a morir aquí, pensó. Pero justo en ese momento abrió los ojos y vio de inmediato los objetos que yacían a su lado. Allí estaba su varita, sí, y también su capa de viaje. ¿Cómo era posible? Recordaba haber invocado una, sí, pero no la otra, y desde luego no reconocía lo que parecía ser un paquete de comida. Intrigado, logró incorporarse apoyándose en un codo, cubriendo su cuerpo tembloroso con la capa antes de alcanzar su varita. Al cerrar los dedos alrededor del familiar trozo de madera, dejó escapar un suspiro, sintiendo ya un leve regreso de sus fuerzas. Lumos, susurró, y rebuscó en sus bolsillos, sacando el pequeño paquete de pociones que había escondido allí. Le costó un par de intentos, pero finalmente lo volvió a su tamaño normal, y dio un buen trago de regenerador de sangre antes de revisar las demás. Poción de fuerza, díctamo, varios antídotos y analgésicos. No era el arsenal completo que habría tenido en Hogwarts, desde luego, pero era suficiente. A continuación, dirigió su atención a la comida, frunciendo el ceño al darse cuenta de que era de origen mugle. Había supuesto que Lucius lo había ayudado, una suposición lógica, ya que aún se encontraba en los terrenos de la mansión Malfoy. Pero Lucius jamás habría dejado comida mugle, ni tampoco ninguno de los otros mortífagos, incluso si de repente les hubiera dado igual si vivía o moría. Sin duda, un misterio, aunque no estaba en condiciones de darle muchas vueltas. Lanzó unos cuantos hechizos superficiales sobre el paquete, buscando los venenos más comunes, y luego se encogió de hombros mientras se metía un trozo de pan en la boca. Quienquiera que lo hubiera dejado allí podría haberlo matado fácilmente mientras estaba inconsciente. ¿Para qué molestarse en envenenarlo si un simple hechizo habría bastado para acabar con él? Tras comer y tomar una poción de fuerza, se dispuso a curarse la rodilla destrozada y luego usó el envoltorio del pan para transformarse en una prenda. Era ridícula, la verdad, una cosa enorme y sin forma hecha de lana negra áspera. Pero era abrigada, que era lo único que importaba en ese momento. Luchando contra otra oleada de agotamiento, se puso de pie con un único propósito en mente. Hogwarts, sí, pero primero, el fin del hilandero, murmuró, sin darse cuenta de los ojos que lo observaban desde la distancia mientras desaparecía de la vista. Lily había empezado a contar el día de la partida de Severus, volcando un cuenco de monedas y colocándolas para marcar cada día de su ausencia. Había calculado que habría 3, tal vez 4, para cuando regresara, y no se preocupó hasta la mañana en que miró hacia abajo y vio 7 sicles alineados. Comenzó la segunda fila con gran inquietud, y la tercera con el corazón lleno de miedo. Ahora que estaba en la cuarta, solo podía temer lo peor. Casi un mes sin noticias, solo un silencio ominoso que parecía volverse cada día más opresivo. Para colmo, una noche escuchó un fragmento de conversación entre los Carrow, captando las palabras Severus y castigo terrible antes de que cambiaran de tema abruptamente. Desde entonces, no ha vuelto a saber nada de ellos, aunque los sigue día y noche, con la esperanza de averiguar qué le ha sucedido. Y, sobre todo, con la esperanza de que no sea tan grave como parece. Ella misma habría ido a buscarlo, pero sabía que sería un esfuerzo inútil. Al fin y al cabo, su ausencia estaba directamente relacionada con Voldemort, y aunque sabía que la mansión Malfoy servía como cuartel general de Voldemort, localizar el lugar era otra historia. Al igual que Grimmauld Place, era indetectable para cualquiera que no tuviera acceso. Y así esperó, recorriendo el castillo de arriba a abajo, desesperada por la más mínima noticia. Se negaba a hacer planes alternativos, se negaba siquiera a considerar qué haría si se quedaba sola ante el futuro. No, todavía no, no hasta que supiera con certeza que él no iba a volver. Por favor, pensó para sí misma mientras se quedaba dormida la noche del 26º día. Por favor, que siga vivo. Lily despertó sobresaltada, sus oídos captaron el sonido de pasos suaves, seguidos de un susurro. Lumos. Y así, Severus apareció, quitándose la capa mientras se acercaba para saludarla. No tuvo que preguntarse dónde había estado. Por lo visto, había estado en el infierno y había vuelto. Estaba más delgado que nunca, sus facciones demacradas resaltaban entre las sombras. Había una mirada atormentada en sus ojos, una rigidez en sus movimientos mientras se dejaba caer sobre la cama. Pero entonces sonrió, extendió una mano con timidez, y nada más importó. Me retrasé, dijo en voz baja.
Perdónenme, no se pudo evitar. Cuánto habría dado por abrazarlo, cubrir su rostro de besos, apoyar su cara en su cuello y llorar de puro alivio. Desafortunadamente, nada de eso era posible, así que hizo lo mejor que pudo dadas las circunstancias. Saltó a su regazo, ronroneando con todas sus fuerzas mientras él se inclinaba y la acunaba contra su pecho. Lirio, Severus, te amo. Por supuesto, no podía decirlo, pero esperaba que él lo sintiera de alguna manera. La retuvo durante lo que parecieron horas, contándole una versión claramente distorsionada de los hechos. Habló de Harry, explicándole cómo los planes de Voldemort habían sido frustrados y que Harry ahora estaba a salvo y escondido. Ella había deducido eso de lo que había oído en el castillo, por lo que sus preocupaciones por su hijo habían sido más llevaderas que su ansiedad por Severus. Pero se sintió fatal al darse cuenta de que el castigo que Severus había sufrido estaba directamente relacionado con sus esfuerzos en favor de Harry. Que al final, como siempre, había sufrido por ella. Apenas habló del tema, mencionando brevemente el disgusto de Voldemort antes de cambiar de conversación abruptamente. Pero ciertos movimientos le causaban dolor, y no se desnudó hasta que las luces se apagaron por completo. Obviamente había olvidado que, como gata, su visión era mucho más avanzada que la suya. De nuevo, sintió ganas de llorar, horrorizada al comprender la magnitud de lo que él había sufrido. Sus heridas habían cicatrizado parcialmente, pero aún así, era evidente que había sido torturado hasta límites insospechados, hasta el punto de que era un milagro que hubiera sobrevivido. Deseaba poder consolarlo, poder decirle cuánto lamentaba que hubiera padecido tanto dolor. Pero entre sus limitaciones y su insistencia en ocultar la verdad, eso era imposible. Bueno, al menos podía asegurarse de que no estuviera solo. Y quizás, después de todo, eso era lo que más necesitaba. Cuando él se metió bajo las sábanas, ella se acurrucó a su lado, apoyando la cabeza en su pecho. Durante unos instantes, la habitación quedó en silencio. Sus largos dedos le acariciaban la espalda hasta que poco a poco se detuvieron. Creyendo que se había quedado dormido, se sobresaltó cuando volvió a hablar. Lily. Hay algo más, algo que no te he contado. Dudó un momento, respiró hondo. No quiero prometer nada, pero creo que he encontrado la manera de romper el hechizo. De hecho, estoy casi seguro. Ella alzó la cabeza y lo miró sorprendida. Dado que la última poción había fallado, había asumido que la búsqueda de otra solución quedaba en suspenso por el momento, ya que la presión aumentaba y sus responsabilidades se volvían más exigentes día a día. Pero parecía que, una vez más, lo había subestimado. Durante mi ausencia, pude conseguir el último ingrediente. Mañana podremos comenzar nuestros experimentos. Capítulo 34. Lily, que suponía que se dirigían al laboratorio de pociones de Severus, se sorprendió cuando él la llevó afuera. Necesario, le dijo en voz baja, y luego no dijo nada más mientras se dirigía a grandes zancadas hacia el bosque prohibido. Como los estudiantes no debían regresar hasta dentro de al menos una semana, el recinto estaba desierto. Pero al acercarse al perímetro del bosque, una figura familiar emergió de entre los árboles y se detuvo en seco al ver a Severus. Su semblante cambió, contorsionándose con disgusto antes de lograr una expresión más neutral. Snape, dijo con rigidez. Hagrid, respondió Severus, y Lily vio un destello de dolor en sus ojos ante la fría respuesta, aunque seguramente ya la esperaba. Dime, ¿has estado leyendo El Profeta últimamente? Cada día. Entonces seguramente usted sabe que ahora soy el director de esta escuela. Hagrid sacudió la cabeza en respuesta. ¿Sí? Pues entonces, te dirigirás a mí como tal. Severus se apartó, y luego se quedó paralizado cuando Hagrid murmuró algo entre dientes. ¿Qué fue eso? Ah, nada. ¿Nada? Quizás me fallan los oídos, pero escuché claramente la palabra traidor. ¿Eso es lo que piensas que soy, Hagrid? Ya no había rastro de vulnerabilidad en sus ojos, ni siquiera un atisbo de emoción. Su mirada era dura e inflexible mientras esperaba una respuesta. No necesito deciros lo que sois. No, no lo creo, asintió Severus con una sonrisa burlona y sin humor. Te sugiero que lo recuerdes si deseas conservar tu empleo en esta escuela. Está bien. ¿Y me llamarás? Sí, dijo Hagrid, apretando los dientes. Director. Severus volvió a apartar la mirada, con expresión de disgusto consigo mismo, mientras se adentraba en el bosque. Pero la desagradable escena pronto quedó en el olvido al internarse más en los árboles, caminando durante lo que parecieron horas antes de que finalmente se detuviera. Se encontraban frente a una profusión de maleza, tan espesa que parecía impenetrable.
Pero entonces murmuró un conjuro y las enredaderas de hiedra se abrieron como cortinas, revelando una pequeña pradera con un caldero situado justo en el centro. Aquello era enorme, lo suficientemente grande como para albergar a un adulto y algo más. Debajo había un montón de leña y, dentro, una poción azul pálida que brillaba bajo la luz del sol matutino. Severus, visiblemente nervioso de repente, dio un paso al frente para inspeccionar el contenido del caldero y asintió. La base está lista. Solo faltan los últimos ingredientes. Hizo una pausa, respirando hondo. No puedo predecir el resultado. No con certeza. Pero puedo prometerte que no te pasará nada. ¿Confías en mí, Lily? Ella asintió con la cabeza en respuesta. Bien. Eso está bien. Muy bien, entonces, ¿empezamos? Curiosa, y algo nerviosa, Lily observó cómo Severus metía la mano en su túnica y sacaba un pequeño frasco de sangre. Lo vertió en el caldero, retrocedió y apuntó su varita a la yesca. Una vez que el fuego ardió con fuerza, la poción comenzó a burbujear, oscureciéndose gradualmente mientras sacaba un cuchillo de su bolsillo. La acción fue tan rápida que no se dio cuenta de lo que sucedía hasta que terminó. Un destello metálico, y entonces él estaba de pie junto al caldero, pálido mientras su sangre goteaba en el líquido hirviendo. No había mencionado esto de antemano, pero claro, no lo habría hecho, sabiendo cómo reaccionaría ella. Habría intentado detenerlo, o al menos le habría rogado que lo pospusiera hasta que se recuperara por completo de su reciente calvario. Y aunque tal vez no hubiera ganado la discusión con letras de plástico, podría haber desaparecido fácilmente, negándose a participar en el ritual. Bueno, ya era demasiado tarde. Ya estaba hecho. Lily, dijo, con voz ligeramente temblorosa, mientras apagaba el fuego. Ha llegado el momento. ¿Estás lista? Severus tomó a la gata, conteniendo la respiración mientras se acercaba al caldero. Ella permaneció completamente inmóvil, sin siquiera tensarse, mientras él la sumergía en la poción, hasta que solo su cabeza quedó fuera del agua. Era una muestra de la confianza que ella depositaba en él, lo cual lo dejó asombrado. Ahora más que nunca, quería ser digno de esa confianza. No soportaba la idea de fallarle una vez más. Durante varios instantes, no sucedió nada. Solo una enorme pared de niebla emanó del caldero, aunque ya lo había previsto. Esa era la principal razón por la que necesitaba hacerlo al aire libre. Pero entonces el gato chilló, saltó del caldero y salió corriendo. Sobresaltado, Severus lo vio marcharse, luego se volvió y entrecerró los ojos para ver a través de la niebla. Lentamente, emergió de la poción, no la figura de una mujer, sino una masa informe, casi transparente bajo un rayo de sol. Flotaba en el aire, retorciéndose y girando como si intentara adquirir una forma definida. Y entonces lo oyó, un eco tenue y lejano en la brisa matutina. Severo, era Lily y a la vez no lo era, una cadencia que recordaba tan bien, pero demasiado intangible para ser humana. ¿Lirio? ¿Qué pasó? No siento mi cuerpo. No puedo ver, la voz se desvanecía a cada segundo, su presencia se perdía en la niebla. Lily, dijo Severus, su desconcierto rápidamente transformado en pánico. Lily, aguanta. Quédate conmigo, por favor. Lo resolveré, intentaré otra cosa, Severus, un último susurro, más suave que el crujido de las hojas sobre su cabeza. Y entonces desapareció. Severus no se movió. Durante horas. Permaneció arrodillado junto al caldero mientras el sol ascendía en lo alto y descendía lentamente, sin moverse en ningún momento, mientras la tarde daba paso a la noche. De vez en cuando, la llamaba, dividido entre susurros entrecortados y gritos desesperados. No hubo respuesta, aunque en el fondo, no la esperaba. Ya conocía la verdad, aunque ésta aún estuviera enterrada bajo una montaña de negación. Aquella montaña se derrumbó bajo la fría luz del amanecer. Su cuerpo temblaba con sollozos silenciosos mientras luchaba por ponerse de pie. Fue un esfuerzo monumental, que lo dejó tendido en el suelo varias veces antes de que finalmente lograra incorporarse, apoyándose pesadamente contra el caldero. Entonces supo que había sido Lily quien lo había sostenido, Lily quien lo había hecho sentir mucho más recuperado de lo que realmente estaba. Cuando se fue, se llevó consigo esa fuerza, junto con su propósito y su voluntad de sobrevivir. ¿Qué quedaba? Solo dolor. El dolor, junto con la terrible constatación de que debía de ser el único hombre en la historia que había logrado matar a la mujer que amaba no una, sino 2 veces. Jamás había deseado tanto rendirse y morir. ¿Y por qué no? Nadie podría encontrarlo allí, y ya estaba debilitado por el hambre y la pérdida de sangre.
O tal vez lo llamarían antes de que se consumiera, podría reunir las últimas fuerzas para presentarse ante el Señor Oscuro y revelar la verdad sobre sus lealtades. ¿Qué le importaba si lo torturaban? No sobreviviría a mucho en su estado actual. ¿Y después? Dulce olvido. Pero los pensamientos sobre Voldemort le recordaron un propósito diferente, una promesa hecha en lo que parecía otra vida. Fue esa promesa la que lo mantuvo en pie, dándole la fuerza necesaria para recorrer la corta distancia hasta el punto de aparición. Aún no estaba listo para regresar al castillo, aunque hubiera podido llegar hasta allí. Mantener su tapadera frente a los Carrow, intimidando a los demás maestros hasta someterlos. Eso estaba fuera de su alcance por el momento. Necesitaba un lugar donde refugiarse durante unos días, recuperándose con comida, descanso y pociones hasta que recuperara algo de fuerza. Y, preferiblemente, un lugar donde pudiera estar solo. Cerró los ojos y los volvió a abrir para encontrarse en Spinner's End. Si algo sabía Severus era cuidarse. Por eso, tras obligarse a ingerir una copiosa comida y tomar varias pociones clave, pasó los primeros días inconsciente. Su cuerpo necesitaba descansar para recuperarse. El hecho de que le impidiera pensar en Lily fue, simplemente, una ventaja añadida. Al despertar al tercer día, se sentía algo más fuerte, recurriendo a todo el poder de su oclumancia para contener su dolor. Se concentró en la tarea que tenía entre manos, que, por supuesto, implicaba determinar el estado actual de la guerra y el paradero de Potter y sus amigos. Afortunadamente, parecía que el chico se encontraba escondido por el momento. Pero pronto no tendría más remedio que comenzar la búsqueda de los Horrocruxes. ¿Cómo pensaba evitar ser capturado? ¿Lo ayudarían otros miembros de la orden, o todo dependía de un trío de adolescentes? Toda la situación era exasperante, sobre todo ahora que Severus ya no tenía acceso a información privilegiada. No era la primera vez que se preguntaba si traicionar a Dumbledore había sido la decisión correcta. Sin Dumbledore cerca, frustrando sus esfuerzos a cada paso, era imposible saber qué habría podido hacer para ayudar al chico. Quizás ya era demasiado tarde, lo cual resultaba doblemente trágico en su estado mental actual. Estaba harto del engaño, harto de tantas mentiras. Tal vez este era el resultado inevitable de perder a Lily, de separarse una vez más de la única persona que lo había visto tal como era. Claro que Potter jamás lo conocería a ese nivel. Severus ni siquiera podía imaginarlo. Pero ser visto como un aliado en lugar de un enemigo, recibir un respeto a regañadientes en vez de odio, ahora, más aislado que nunca, Severus no podía pensar en nada que hubiera deseado más. Ese pensamiento lo llevó a Grimmauld Place, sorteando con facilidad los ridículos maleficios de Moody. La maldición de la lengua atada era divertida, pues intentaba obligarlo a guardar un secreto que ya protegía con su vida. Pero eso no era nada comparado con la figura que surgió de la alfombra, formada enteramente de polvo. Voló hacia él, apuntándole con un dedo acusador. ¿Sabes por qué te maté?, dijo secamente. Basta de teatro. Al oír la palabra matar, la figura explotó, dejando tras de sí una gigantesca nube de polvo. En realidad, Severus no tenía ni idea de qué hacer a continuación. Su primer objetivo había sido acceder al lugar, tras lo cual esperaba encontrarlo desierto. Pero una rápida lectura de Omenum reveló que no era así, mostrando 3 presencias distintas en el salón. Se replegó entre las sombras y observó las marcas durante un rato. Su inmovilidad dejaba claro que el trío estaba dormido. Un vistazo al salón confirmó su suposición, dejándolo mirando fijamente sus sacos de dormir con una extraña sensación en el estómago. No recordaba haber visto jamás a esos niños tan inocentes, acurrucados con los rostros relajados, sumidos en el sueño. Niños, en efecto, perdidos y asustados, demasiado pequeños para cargar con semejante peso sobre sus hombros. 6 años de aversión no habían cambiado esa constatación, no habían vencido el poderoso impulso de protegerlos. Siempre lo había sentido así, por supuesto, pero nunca lo había analizado con detenimiento hasta ahora. Quería mantenerlos a salvo, no solo para ganar la guerra, no solo para cumplir una promesa. No, lo quería por el simple hecho de que merecían vivir. Por ello, era angustiante saber que tal vez no sobrevivieran, que poco podía hacer para salvarlos. Al menos uno de ellos ya estaba condenado. Bueno, al menos ese era el único consuelo tras la pérdida de Lily. Al menos ella nunca supo la verdad, nunca se dio cuenta de que su hijo tendría que morir. Un consuelo pequeño, quizás, pero mejor que nada. En el caso de Lily, ocultar la información había sido lo mejor. ¿Pero qué pasaba con Potter? ¿Sería mejor decirle que su madre había sobrevivido tantos años o dejar que siguiera creyendo lo que le habían contado toda su vida?
Y lo que es más importante, ¿qué habría querido Lily? Severus subió las escaleras y se coló en la habitación de Sirius, buscando con la mirada la pluma y el pergamino. A primera vista, no vio ninguno, así que se dirigió al escritorio y apartó descuidadamente libros y papeles hasta que finalmente encontró lo que buscaba. Pero al coger la hoja de pergamino en blanco, vio algo debajo que lo dejó helado. Con tan solo 1 año de edad y ya volando a toda velocidad en una escoba de juguete, se veía tan contento consigo mismo. No fueron las palabras lo que le llamó la atención, sino la letra, dolorosamente familiar a pesar de que no la había visto en más de 20 años. Adjunto una foto para que la veas. Un rápido mufliato y revolvió la habitación, buscando entre papeles como un poseso. Ni siquiera se dio cuenta de que sus defensas empezaban a flaquear, demasiado absorto en la desesperada necesidad de ver su rostro una última vez. Claro, tal vez ni siquiera aparecía en la foto que mencionaba en la carta, pero podría haber otras, ¿no? Entonces se dejó caer sobre sus talones, sollozando mientras contemplaba el premio que tenía en la mano. Era una fotografía de Lily, aún más hermosa de lo que recordaba, con su rostro juvenil iluminado por la risa. Lloraba abiertamente, su cuerpo se agitaba, sonidos ahogados brotaban de lo más profundo de su pecho al ser golpeado con toda la fuerza de su dolor. Todo lo que había perdido, lo cerca que había estado de traerla de vuelta antes de perderla de nuevo. La fuerza de su agonía parecía que iba a destrozarlo. Pero incluso entonces, fue Lily quien, de alguna manera, lo mantuvo unido, sosteniéndolo con la luz de sus ojos y 2 simples palabras. Con cariño, Lily se aferró a esas palabras como a un salvavidas, recorriéndolas con la punta del dedo mientras leía la última página de su carta. Quizás no estaban escritas para él, pero en el fondo sabía que ella lo había amado. Desde que eran niños hasta el final, ella lo había amado. Tal vez solo como amigo, sin duda no de la forma en que él siempre lo había anhelado con tanta intensidad. Pero ella lo había amado. Joder, Lily, susurró mientras volvía a mirar su rostro risueño. Lo siento. Lo siento mucho. Aún en su dolor, se sintió reconfortado de alguna manera, un poco menos solo. Sin duda, eso se debía a la fotografía. Las fotografías de magos poseían una magia especial, conservando la esencia de su sujeto años después de haber sido tomadas. Habían pasado casi 2 décadas, y aún podía sentir su calidez, oír el eco de su risa en la habitación silenciosa. Era como si esa fotografía, esa preciosa imagen, hubiera logrado capturar una parte de su alma. No estaba preparado para la revelación que tuvo lugar entonces, ni para la magnitud de lo que significaba. Es cierto que solo era una teoría, pero de alguna manera sabía que era la correcta. Oh sí, él lo sabía. Desafortunadamente, ya era demasiado tarde para hacer algo al respecto. Salió del bosque, una cierva esbelta y elegante, de ojos castaños penetrantes. Era inusual que los ciervos abandonaran el bosque, pero, por supuesto, esta no era una cierva cualquiera. En su interior latía el alma de una mujer que, casualmente, era la encarnación de la criatura que poseía. Durante 4 días, ella había estado esperando, merodeando cerca del punto de aparición, aguardando su regreso. Lo conocía mejor que nadie y comprendía que se había retirado a llorar su pérdida en privado. Pero claro, no hacía falta. Estaba muy viva y deseaba contárselo. Mientras tanto, la espera fue terrible, al igual que recordar las consecuencias de su intento de traerla de vuelta. No había sido doloroso, solo desconcertante, pues su alma luchaba por reformarse como un ser sólido. Un extraño desapego, seguido de un rápido debilitamiento al perder su forma física. Después de todo, cuerpo y alma fueron creados para existir como un solo ser, y cada uno sufre severas limitaciones sin el otro. Sintió cómo se desvanecía, cómo se alejaba flotando, y entonces supo qué hacer. Trasladarse al cuerpo de la ardilla había sido fácil. Pero darse cuenta de que no podía entrar en su escondite debido a los poderosos encantamientos de Severus, no tanto. Esperó afuera, rezando para que saliera pronto, incapaz de responder a sus frenéticos llamados. Y luego, a altas horas de la noche, vencida por un agotamiento profundo, se quedó dormida. Se despertó con la brillante luz del sol matutino, seguida de un silencio absoluto que le indicó que él se había ido. Después, registró los terrenos y luego el castillo, a pesar de saber que no lo encontraría allí. Sin duda, fue inútil, pero al menos le sirvió para entretenerse mientras esperaba su regreso. Sí, volvería. La alternativa era impensable. Y al 5.º día, Lily se despertó sobresaltada por un chasquido. Al abrir los ojos, vio a Severus de pie frente a ella. Tenía un aspecto terrible, con sus facciones demacradas, su cabello ralo y la barba de varios días.
Pero para Lily, en ese instante, era difícil imaginar una visión más hermosa. Sin dudarlo, dio un paso al frente para saludarlo. ¿Qué haces aquí fuera del bosque?, preguntó Severus con cansancio. No tengo comida, por si eso es lo que buscas. Intentó seguir su camino, pero la cierva se interpuso en su camino, bloqueándole el paso. Al girar en dirección contraria, ella hizo lo mismo, esta vez con la suficiente audacia como para darle un suave empujón en el estómago con su largo hocico. Quizás el cansancio le había nublado el juicio, pues ni siquiera se le ocurrió pensar en ello hasta que se interpuso en su camino por tercera vez. O tal vez ya no tenía esperanzas. A estas alturas, otra decepción seguramente lo mataría. Pero después del cuarto intento, tuvo que preguntar. ¿Lirio? La cierva movió la cabeza. Aún destrozado por el dolor, Severus no estaba dispuesto a correr ningún riesgo. Sí, si eres Lily, mueve las orejas 3 veces y luego camina en círculo. El movimiento de cabeza pudo haber sido una coincidencia, pero fue demasiado preciso como para confundirlo. Y cuando ella lo hizo, volviendo a pararse frente a él con una expresión tan cercana a la exasperación como la de un ciervo, él quedó estupefacto, en silencio durante varios instantes mientras intentaba recuperarse. ¿Cómo es posible? Creí que estabas muerta. Cuando desapareciste, simplemente supuse, hizo una pausa, respirando hondo. Debería haberlo imaginado, tal vez, pero realmente parecía, bueno, no importa. ¿Estás herida? ¿La poción te lastimó o te causó algún dolor? Ella negó con la cabeza y él suspiró aliviado, luego echó un vistazo rápido hacia atrás. ¿Volvemos al bosque, entonces? Regresaron al escondite, con Severus aún conmocionado por la euforía y la profunda tristeza de los últimos días. Con gran esfuerzo, se protegió, decidido a concentrarse en la tarea que tenía entre manos. Lily seguiría viva, lo cual era un consuelo. Pero este sería su último intento, su última oportunidad de traerla de vuelta como la hermosa mujer risueña de la fotografía que guardaba bajo su túnica, junto a su corazón. La fotografía, el último ingrediente, el más crucial, del que no se había dado cuenta de que necesitaba hasta que la tuvo en sus manos. Tuvo que subir al castillo para reunir los ingredientes básicos, pero eso no le supuso ningún problema. Sabiendo que Lily estaba viva, era como si sus pies hubieran echado alas, llevándolo hasta sus aposentos y de vuelta, hasta que se encontró de nuevo frente al enorme caldero. Añadió rápidamente las hierbas necesarias, vertiendo el último frasco de sangre de Petunia en la mezcla antes de agregar la suya. Luego sacó la fotografía, contento de haber pensado en hacer una copia, y la echó al líquido hirviendo. Después se volvió hacia Lily, que se había transformado en conejo durante su breve ausencia. ¿Listo?, dijo en voz baja. La alzó en brazos y la sumergió con cuidado en la poción. Un instante, un latido, una respiración, todo pareció durar una eternidad. Entonces la vio. Una figura esbelta apenas visible entre la niebla mientras emergía del caldero. Le tendió la mano para que la ayudara a salir, y él solo pudo contemplarla, completamente atónito ante la visión de sus dedos pálidos y delicados. Fue entonces cuando reconoció la verdad. A pesar de todas sus esperanzas más descabelladas, de todos los años que la había tenido a su lado en forma animal, una pequeña parte de él insistía en que todo era una mentira, que era demasiado bueno para ser verdad. Esa parte de él nunca había creído del todo en su regreso, la misma que nunca se había recuperado completamente de su pérdida. Se había aferrado a su presencia con una esperanza silenciosa y desesperada, pero eso era muy diferente a aceptarla como realidad. Pero ahora era como despertar de un sueño cuando él extendió la mano y la tomó, tan cálida y humana, tan absolutamente real. Ella salió del caldero y se plantó ante él en todo su esplendor, con el cabello rojo resplandeciendo bajo la luz del sol matutino y los ojos más verdes que el follaje que la rodeaba. Sus ojos se llenaron de lágrimas cuando levantó la cabeza para mirarlo. ¿Funcionó?, susurró ella, y entonces él se dio cuenta de que ella no había mirado su cuerpo, comprendió que tenía miedo de hacerlo. Sí, Lily, dijo con la voz quebrada mientras la atraía hacia sus brazos. Funcionó. Capítulo 35. Aturdida, Lily se aferró a Severus mientras una avalancha de sensaciones la invadía de golpe. Por mucho que hubiera soñado con volver a ser humana, nada la había preparado para la realidad de este momento. Su vista podría haber sido más aguda en otras formas, su oído más perspicaz o su olfato más agudo. Pero nada de eso se comparaba con lo que sentía ahora, una profundidad e intensidad que no había experimentado en casi 2 décadas. Cerrando los ojos, apoyó el rostro contra el pecho de Severus, sintiendo como su corazón latía al unísono con el suyo.
Sabía que debía distanciarse, que necesitaba espacio para controlar sus emociones. Pero lo abrazó con más fuerza, temiendo que si lo soltaba aunque fuera un instante, las piernas le fallarían. No sabía por qué temblaba tanto, ni por qué le ardían los músculos por el esfuerzo. Sin embargo, en esas circunstancias, apenas importaba. Era un detalle insignificante comparado con todo lo demás. Lily, dijo Severus, con la voz áspera en un susurro. ¿Estás bien? Ella asintió. Yo, creo que sí. Estás llorando. ¿En serio? Ella se apartó un poco, sorprendida al ver una mancha húmeda en la parte delantera de su capa de viaje. Oh, lo siento. Es que, estoy abrumada, supongo. Por supuesto que sí. Hizo una pausa, y ella sintió que tragaba saliva con dificultad. Lo que quiero decir es, ¿sientes algún efecto secundario? ¿Algún dolor? Negando con la cabeza, decidió no mencionar su debilidad. Estoy bien. Un poco resfriada, tal vez. Sí, me lo imagino. Dio un paso atrás, apartando la mirada mientras ella bajaba la vista hacia su cuerpo desnudo. Oh, dijo, sonrojándose profundamente. No te preocupes. Yo, no vi nada. Sacudió la cabeza hacia la espesa nube de niebla que aún los rodeaba, luego soltó sus brazos mientras se desabrochaba la capa. Toma. Esto te mantendrá caliente hasta que encontremos ropa más adecuada. Estoy seguro de que podré transfigurar algo en cuanto, pero Lily ya no escuchaba. Se tambaleaba peligrosamente, luchando por mantenerse en pie sin su apoyo. Seth, no puedo, Lily. Mierda. Sintió como un par de brazos fuertes la sujetaban al caer al suelo, y entonces todo se volvió negro. Maldiciendo entre dientes, Severus envolvió a Lily en su capa y la recostó sobre la hierba. Sus primeros exámenes médicos fueron tranquilizadores. Sus constantes vitales eran estables y no presentaba signos de traumatismo. Estaba muy pálida, con la piel casi translúcida, y demasiado delgada para su gusto. Sin embargo, pruebas adicionales confirmaron ambas preocupaciones, indicando un agotamiento severo y un caso de desnutrición que avanzaba rápidamente. Severus dejó escapar un largo y tembloroso suspiro mientras se dejaba caer sobre sus talones. Claro que estaba agotada. ¿Quién no lo estaría después de lo que había pasado? Pero la desnutrición lo tomó por sorpresa, ya que apenas llevaba media hora siendo humana. Por un instante, se quedó allí sentado, extendiendo los dedos temblorosos para acariciar los contornos de su rostro. Aún parecía un sueño, como si pudiera despertar en cualquier momento y darse cuenta con amargura de que ella había estado muerta todo el tiempo. Pero era innegable la calidez de su piel, el latido de su pulso contra sus dedos o el susurro de su respiración en el silencio del claro. Sí, estaba muy viva, y, por el momento, dependía de él para seguir estándolo. Al darse cuenta de esto, puso su cerebro a trabajar a toda máquina, resistiendo una maraña de emociones intensas y abrumadoras y reemplazándolas con pensamiento lógico. Desnutrición. ¿Cuál era la causa? Y, más importante aún, ¿por qué se había desarrollado tan rápidamente? Cuando por fin lo comprendió, le pareció tan obvio que no podía creer no haberlo reconocido antes. Es cierto que solo había sido humana por poco tiempo, pero ¿de dónde había sacado su energía? En su forma actual, nunca había ingerido ni un solo bocado. Por lo tanto, no tenía nada que la sustentara, ni reservas esenciales de nutrientes para que su cuerpo funcionara correctamente. Probablemente había absorbido algo de sustento de la sangre contenida en la poción, pero eso solo la había mantenido con vida durante unos minutos. Ahora se estaba consumiendo ante sus propios ojos. Una situación alarmante, por decirlo menos, que lo sumió en un estado de casi pánico al ponerse de pie. Dejar a Lily sola en el bosque prohibido, indefensa en su estado de inconsciencia, iba en contra de todos sus instintos. Pero no había otra opción, así que la protegió con un conjunto adicional de encantamientos antes de dirigirse al castillo. Corrió por los pasillos como si una horda de inferi lo persiguiera, irrumpiendo en las cocinas y dando órdenes a los elfos domésticos. Al menos ellos tuvieron la sensatez de no cuestionar su comportamiento errático. No se podía decir lo mismo de Madame Pomfrey, que tuvo la osadía de interrumpirlo mientras revolvía los armarios del aula del hospital. Severus, ¿qué estás haciendo? ¿Dónde están las pociones nutritivas? Espetó, demasiado distraído como para recordarle que debía dirigirse a él por su título apropiado. ¿Por qué estás buscando? Eso no te incumbe. Necesito pociones nutritivas. Varias, al menos. Y veamos, regenerador de sangre, poción de fuerza,
Quizás algo para dormir sin sueños. Poppy se acercó, mirándolo con ese odio apenas disimulado que se había vuelto demasiado familiar desde la muerte de Dumbledore. Los estudiantes regresan pasado mañana, y ya nos estamos quedando sin existencias de la mayoría de nuestros suministros. Normalmente se reabastecen durante el verano, pero supongo que nuestro proveedor habitual ha estado demasiado ocupado. Joder, mujer. Sí, soy yo quien prepara tus malditas pociones. Créeme cuando te digo que tendrás muchas más en cuanto tenga la oportunidad de prepararlas. Por ahora, te sugiero que me ayudes a encontrar lo que necesito, a menos que quieras que busque otra sanadora para ocupar tu puesto. Poppy cerró la boca de golpe, con los ojos llameantes, mientras rebuscaba en los armarios. Sacó varios frascos, se los metió en las manos y se dio la vuelta, alejándose con paso firme. A Severus ya no le importaba su actitud hostil, ni siquiera cuando la oyó murmurar la palabra asesino entre dientes. Lo único que le importaba eran las preciadas pociones, que guardó en sus bolsillos antes de subir rápidamente a sus aposentos. Enseguida, volvió a salir a los terrenos y se adentró en la espesa maleza del bosque prohibido justo cuando el sol se ponía tras los árboles. Lily parecía casi igual que cuando la había dejado, aunque un poco más pálida. Encendió la punta de su varita para examinarle la cara y luego metió la mano en los bolsillos, decidido a asegurarse de que estuviera lo más abrigada posible. El aire de la tarde era fresco, no gélido, aunque le preocupaba verla temblar bajo su capa. Agrandó un par de mantas y la cubrió con ellas, luego lanzó un par de hechizos de calor por si acaso antes de encender una pequeña hoguera. Descorchando uno de los frascos, le pasó un brazo por la nuca, le levantó la cabeza y le introdujo un dedo en los labios. Intentó no pensar en lo suaves que eran mientras vertía el contenido en su boca, esforzándose por concentrarse en la tarea. Le administró abundante poción nutritiva y un poco de regenerador de sangre, seguido de una buena cantidad de agua. Lo último que necesitaba era deshidratarse aún más. Y entonces no quedaba más remedio que esperar, observando cualquier cambio en su estado mientras la noche se cernía sobre ellos. Al principio, no vio nada, aterrado de que sus cuidados no fueran suficientes. Pero al repetir el diagnóstico, suspiró aliviado al notar que los signos de desnutrición no eran tan pronunciados como antes. Y entonces un leve rubor volvió a sus mejillas, y su inconsciencia se transformó en lo que parecía ser un sueño natural. Gracias, susurró, dándose cuenta poco a poco de su propio cansancio a medida que la tensión abandonaba su cuerpo. No recordaba haber estado nunca tan cansado, pero valió la pena. Por Merlín, sí que valió la pena. Recostado sobre la hierba, contempló el rostro de Lily con asombro, sin darse cuenta de que el suyo estaba surcado de lágrimas mientras se quedaba dormido. Lily despertó sobresaltada, parpadeando confundida mientras escudriñaba su entorno. Se encontraba en un claro, rodeada de una espesa y frondosa maleza, con el caldero más grande que jamás había visto justo en el centro. Le resultaba familiar, como fragmentos de un sueño que no lograba recordar del todo. Pero no fue hasta que sus ojos se posaron en el hombre que yacía a pocos metros de distancia que todo volvió a su mente de golpe. Severus dormía profundamente, con el cansancio reflejado en su ya de por sí severo rostro. Estaba acurrucado de lado, con la cabeza apoyada en un brazo y el otro extendido hacia ella, casi como si intentara alcanzarla. Oh, Severus, decidida a no despertarlo, Lily respiró hondo y se incorporó. Se sonrojó ante el impulso que sintió, pero no pudo evitarlo. Le echó un último vistazo a Severus para asegurarse de que seguía dormido, y luego metió la mano bajo las mantas, deslizándolas por sus muslos y su vientre antes de subirlas para explorar sus pechos. Sí, eran reales, suaves y firmes, tal como las recordaba. Pero había olvidado su sensibilidad, cómo el más leve roce podía provocarle escalofríos deliciosos. Las acarició un rato, suspirando de placer, mientras una mano se deslizaba hacia abajo hasta que se dio cuenta de lo que hacía y la retiró de golpe, avergonzada. Control de impulsos. Sí, definitivamente era algo en lo que debía trabajar ahora que era humana de nuevo. Humana, apenas podía creerlo mientras se llevaba una mano a la cara, examinando sus dedos pequeños y afilados. Luego, se maravilló de su cabello, que se deslizaba por sus palmas como seda mientras brillaba bajo la luz del sol matutino. Acababa de subirse las mantas para examinarse los pies cuando oyó un gemido bajo. Lily, dijo Severus, con la voz aún ronca por el sueño. ¿Cómo te sientes? Mucho mejor, dijo ella, dedicándole una sonrisa tranquilizadora. ¿Qué pasó? Se incorporó, haciendo una mueca de dolor al estirar el brazo que había estado atrapado detrás de su cabeza. ¿No te acuerdas?
Recuerdo sentirme extremadamente cansado de repente. Débil, supongo. Y luego no estoy seguro, pero debí quedarme dormido. Él asintió. Te desmayaste. Por agotamiento, sobre todo, pero también por desnutrición. Era de esperar, aunque lamento no haber estado mejor preparado. No hay necesidad de disculparse. Entonces, tú. Sí, conseguí algunas pociones nutritivas. Un regenerador de sangre. Te traté mientras estabas inconsciente. Gracias, dijo en voz baja. ¿Te sientes mejor? ¿De verdad? Se acercó, sujetando su varita con una mano mientras la examinaba detenidamente. Sí. Quizás todavía un poco inestable, pero mejor. Bien. Ahora que estás despierto, necesitarás algo más que pociones. Comida, y mucha, que por suerte, tengo. Se puso de pie, con movimientos llenos de energía inquieta, mientras sacaba varios paquetes de su túnica. Pronto los agrandó y eliminó el encantamiento de éxtasis, calentando la comida con un movimiento de su varita antes de conjurar un par de copas y llenarlas de agua. Es lo mejor que puedo hacer dadas las circunstancias. Esto es maravilloso. Exclamó, contemplando la impresionante mesa. ¿Tarta de melaza? Siempre ha sido mi favorita, ¿sabes? Lo sé. Un atisbo de tristeza brilló en sus ojos mientras volvía a sentarse en el suelo. Lo recuerdo. Sin necesidad de que la animaran, Lily se lanzó a la comida, deleitándose con una generosa porción de roast beef antes de dirigir su atención a las patatas cocidas. Había olvidado lo rica que puede estar la comida, le dijo, arrancando un trozo de pan recién horneado y metiéndoselo en la boca. Sus labios se crisparon. Ya veo. Pero deberías ir con calma. Vomitar es otro aspecto de la humanidad que no es precisamente agradable. Ella asintió, sintiéndose un poco avergonzada mientras se obligaba a hablar más despacio. ¿Severus? Sí, Lily. ¿Qué vamos a hacer? Dudó un momento, dejando escapar un profundo suspiro. Sinceramente, no lo sé. Hasta ayer, apenas creía que esto fuera posible. Desde luego, no fui tan presuntuoso como para hacer más planes. Lo sé, dijo en voz baja. Y con la guerra, Estás bajo mucha presión. Lo sé, Severus. Mejor que nadie. Si quieres que me vaya, ¿qué? La miró fijamente, atónito. Lily, ¿de qué estás hablando? ¿A dónde vas? No lo sé. Es que ya has hecho mucho por mí. No quiero causarte problemas. Lily, mírame. Cuando ella lo hizo, él la miró fijamente a los ojos durante un largo instante y luego dijo. Es cierto. Mi vida está llena de complicaciones, más problemas de los que sé cómo afrontar. Pero pensar que tú podrías entrar en esa categoría, que yo alguna vez podría, pero, alzó la mano para detenerla. Además, no importa. Todavía no. Lo que necesitas es tiempo para recuperarte, y un lugar seguro donde hacerlo. Al menos puedo darte eso. En cuanto al resto, supongo que ya nos ocuparemos de eso cuando llegue el momento. Sabía que él tenía razón. Aún no estaba en condiciones de hacer planes. Las pociones que le había dado la habían ayudado, junto con la comida que acababa de ingerir. Pero ya se sentía cansada de nuevo, y por mucho que quisiera creer lo contrario, no estaba segura de que sus piernas la sostuvieran si intentaba ponerse de pie. Y luego estaba el hecho de que no tenía varita, que tal vez ni siquiera sería capaz de hacer magia aunque la tuviera. No, quedarse con Severus era su única opción por ahora, no es que tuviera quejas. De acuerdo, dijo ella, dedicándole una leve sonrisa. Sí, tiene sentido. Él asintió, aparentemente satisfecho. Nuestra única preocupación inmediata es encontrar la manera de llevarte de vuelta al castillo sin que nos vean. Los estudiantes regresarán mañana, así que tendremos que encontrar la forma de hacerlo esta noche. ¿Cómo se supone que vamos a gestionar eso? Sonrió, aunque no había humor en su expresión. No te preocupes. Tengo un plan. Severus despertó a Lily poco después de medianoche, devolviéndole la consciencia con un suave susurro. Lily. Lily, despierta. Es hora. ¿Ya? Sí. Lo siento, pero no podemos permitirnos esperar más. De acuerdo, murmuró, con un tono demasiado cansado para su gusto. ¿Qué tengo que hacer? Quiero que tomes estas pociones. Un trago de cada una debería bastar. Se incorporó, entrecerrando los ojos a la luz de la luna. Nutriente y regenerador de sangre. ¿Cuál es el tercero? Poción de fuerza. La otra no te la voy a dar todavía. De acuerdo. Aceptó los frascos, inclinando la cabeza hacia atrás mientras los tragaba uno por uno. Ahora, dijo Severus después de unos minutos. ¿Te sientes preparado para intentarlo?
Sí. Extendió la mano, aliviado al sentir cierta fuerza en su agarre mientras la ayudaba a ponerse de pie. Por difícil que fuera, se obligó a soltarla, observándola con nerviosismo mientras se mantenía erguida en medio del claro. ¿Puedes caminar? Creo que sí. Veamos, con cautela, dio un paso tras otro, pareciendo mucho más firme al intentar dar un par más. Se giró, dedicándole una sonrisa radiante que le aceleró el corazón mientras asentía. Sí, puedo caminar. ¿Lo suficientemente lejos como para volver al castillo? Creo que sí. Con la esperanza de que tuviera razón, Severus metió la mano en el bolsillo y sacó el último frasco. Ojalá no tuviera que pedirte que hicieras esto. Has esperado tanto tiempo para volver a ser tú misma, y. Es solo por una hora, ¿verdad? De acuerdo, asintió, aún inseguro del plan. Por desgracia, era lo mejor que podía hacer con tan poco tiempo. Un encantamiento de desilusión habría sido preferible, ya que al menos habría tenido la tranquilidad de poder acompañarla durante el paseo. Pero tales encantamientos distaban mucho de ser infalibles. Siempre existía la posibilidad de que alguien la viera, o peor aún, la reconociera. Claro que siempre podía negarlo, pero los rumores por sí solos podían ser perjudiciales, incluso fatales a estas alturas de su carrera. Y una vez que el señor oscuro se enterara, bueno, acabemos con esto de una vez, dijo Lily. ¿Recuerdas lo que te dije? Sí. Si alguien intenta hablar conmigo, simplemente dígale que me retiro por esta noche y que hablaré con ellos por la mañana. ¿Y si no puedes venir a mi habitación? Su expresión se tornó obstinada. Lo haré. Lirio, de acuerdo. Llamaré al elfo doméstico. Le diré que no me encuentro bien y le pediré que me aparezca directamente en tu oficina. Y su nombre es Mosley. Severus asintió satisfecho. Idealmente, no será necesario. Confío en los elfos domésticos más que en todos los demás juntos. Pero si Mosley se diera cuenta de que algo anda mal contigo, lo sé. Estaré bien, Severus. Te lo prometo. De acuerdo, dijo, haciendo una mueca mientras se arrancaba varios mechones de pelo. Los dejó caer en el frasco y observó cómo adquiría un color ciruela intenso, para luego entregárselo. Todavía no puedo creer que estés de acuerdo con esto. Probablemente seré lo más repugnante que hayas probado jamás. Inclinando la cabeza hacia atrás, Lily se bebió la poción multijugos de un trago y sonrió. No está mal, la verdad, dijo. Como especias calientes, quizás un poco de regaliz, oh. Le dio la espalda cuando ella comenzó a transformarse, negándose a ver cómo sus bellos rasgos se fundían con su propio rostro repulsivo. ¡Qué atrocidad! Pero al menos pronto terminaría. Interesante, dijo ella imitando bastante bien su voz pausada y sedosa. Me siento muy imponente, 20 puntos menos para Slytherin, insoportable idiota. Muy divertido, respondió Severo secamente. Ahora, lárgate. Está bien. Escuchó una risita baja, seguida del sonido de sus propios pasos mientras ella se alejaba.